Médico general con estudios en control cardiometabólico de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, investigadora y conferencista en el campo de salud integral. Dentro de sus publicaciones médicas se encuentran Evaluación y manejo integral al riesgo cardiovascular, 19º Congreso Nacional del Colegio de Medicina Interna de México, Cancún, Quintana Roo, noviembre 2006. Valores de función endotelial en niños mexicanos. 30º Congreso Nacional del Colegio de Medicina Interna de México, Monterrey, Nuevo León, noviembre de 2007. Ayúdenme a recibir con un fuerte aplauso a la doctora Verónica García. Muchísimas gracias, Jenny. Gracias, el apuntador. Gracias. Bueno, pues antes que todos, bienvenidos sean y muchas gracias a la empresa de Niken, al señor Luis Casuga, que me hizo la invitación para participarles un poquito de los estudios que me ha tocado realizar a lo largo de mi carrera, que a lo mejor no es tan grande, pero tampoco es tan corta. Vamos a ver un poquito sobre las enfermedades crónico-degenerativas, el origen. ¿Dónde empieza este tipo de enfermedades? Primero que nada, pues nunca olviden este eslogan, que la prevención te dé vida. Esto es algo muy importante para nuestro tema del día de hoy. Los antecedentes en este tipo de enfermedades, bueno, tenemos que la aterosclerosis es la principal causa de muerte en el mundo en la actualidad. Es un proceso de larga evolución que comienza generalmente en la niñez. Las primeras etapas de fisiopatología, que es la disfunción endotelial, sobre lo que vamos a hablar, y se puede evaluar la función endotelial por medio de ultrasonido vascular. ¿Qué es el endotelio? El endotelio es una capa de células que se encuentra dentro de venas y arterias, como lo vemos en el corte de esta imagen. Estas venas y arterias las tenemos dentro de todo nuestro cuerpo y también recubren internamente cavidades cardíacas y vasos linfáticos. Así como tenemos vasos que transportan sangre, también tenemos vasos que transportan linfa. Dentro de estos órganos es donde se pueden desarrollar las enfermedades más graves y complicadas que existen en la actualidad. Tenemos que la función de este endotelio, primero que nada, pues son células que recubren internamente. El trabajo de estas células es funcionar como un teflón, no permiten que se pegue nada adentro, colesterol, triglicéridos, ácidos, sustancias que van destruyendo poco a poco venas, arterias y sistema linfático. La principal función de estas pues, nos ayuda a una vasodilatación que nos ayuda a mantener la presión arterial constante, es dentro de sus principales funciones, evita que se adhieran sustancias que van destruyendo venas y arterias y nos ayuda en los procesos de protección y de inmunidad en el cuerpo. ¿Dónde empieza el daño de este órgano tan importante? Inicia desde el vientre materno. Las mujeres cuando suben más de entre 11 a 13 kilos en un embarazo dañan directamente la función del endotelio del bebé. La mayoría no toman en cuenta esto porque generalmente tienden en cuenta que el subir de peso es como una parte normal dentro del embarazo, pero un embarazo bien llevado y con un buen seguimiento no tendría por qué tener este tipo de complicaciones. Y es fácil para la mujer de repente decir, bueno, subo de peso, después bajo, pero el problema mayor es el daño que se causan a sí mismas inicialmente, destruyendo venas y arterias. El segundo paso es la destrucción del sistema circulatorio del bebé. Una mujer que sube más de estas cantidades de peso durante el embarazo, ese bebé ya viene con un problema de disfunción endotelial importante. El órgano endotelial está dañado y solamente se requieren 20 años de evolución para que empiecen a manifestar las enfermedades crónico-degenerativas, como hipertensión, diabetes, artritis, tumoraciones, cánceres. Todas las enfermedades más graves y complicadas que existen dependen de la funcionalidad de este órgano.
Otra de las cosas importantes es la alimentación materna, juega un papel fundamental. Si la mamá no tiene una adecuada alimentación, cuando este bebé nazca y tengan que amamantarlo, no le va a conferir los nutrientes que el bebé requiere para poder ayudar un poco más a la regeneración del endotelio. El peso del bebé muy importante. Todo bebé que nace pesando 3,5 kilos hacia arriba se consideran productos macrosómicos. Esos bebés tienen un daño endotelial muy importante. Entonces son niños que se les debe evitar el consumo de dulces hasta los 10 años de edad. Si ustedes evitan el consumo de dulces, azúcares, golosinas, le van a rescatar la primera mitad de vida a este bebé. En esta imagen tenemos el daño arterial sistémico que se va dando. Una vez que inicia, por ejemplo, el bebé en condiciones normales, esta imagen sería una arteria normal. De esta parte a la segunda pasan 10 años aproximadamente, que es cuando se empiezan a depositar ácidos. Tiene mucho que ver con la mala alimentación, el no hacer deporte, el no dormir, el no descansar, el no tomar o ingerir un agua de calidad. De la segunda etapa a la tercera son 10 años más. Aquí estamos hablando de una persona de 30 años aproximadamente, donde ya hay un depósito alto de toxinas, de ácidos, de grasa, que van haciendo esas venas y arterias duras, rígidas. El corazón tiene que trabajar más para poder mantener el gasto cardíaco y empieza a subir la presión poco a poco. Esto es lo que conocemos como disfunción del endotelio, quiere decir que ya no es suficiente. De la tercera a la cuarta etapa pasan 10 años más y en esta parte, si vemos, empiezan ya a formar trombos y sobre todo se empieza a taponar, se hacen coágulos, que es la parte donde vienen los riesgos para infartos, derrames, trombosis. Entonces es un periodo de 20 años para que se desarrolle este tipo de enfermedades. La evolución es más o menos en esta forma. En la primera década de la vida, que son pues los niños de los 5 a los 10 años de edad, cuando empieza esta enfermedad, si ese niño consume alimentos, comidas rápidas, comidas chatarras, refresco, golosinas, dulces, es lo que más destruye grandemente esta capa de endotelio, que es el órgano más importante que tenemos dentro del cuerpo. Hasta hace 30 años apenas se supo para qué servía y cuáles eran sus funciones. Anteriormente se creía que era una capa que no tenía mayor funcionalidad dentro del cuerpo. En la actualidad sabemos que no es así. Se consideraban como órganos primarios el corazón y el cerebro. Ahora sabemos que para que el corazón y el cerebro puedan funcionar, dependen directamente de la función del endotelio. Si el endotelio no funciona, los demás órganos no van a funcionar adecuadamente. ¿Por qué? Porque esta capa de células, como está dentro de venas y arterias, la tenemos de punta de la cabeza a punta de los pies. Y cuando se daña es un daño sistémico, no solamente se daña en un brazo, en una pierna, se daña sistémicamente. Entonces tenemos aquí la evolución. Ya en la cuarta década pues son personas que ya tienen por complicación enfermedades crónico-degenerativas. En estas entran principalmente cardiometabólicas. La primera enfermedad es la disfunción endotelial, que la mayoría pues en algún momento ya la padecemos. Segunda enfermedad es dislipidemia, cuando va avanzando, que es aumento de colesterol y triglicéridos. Tercera enfermedad, arterioesclerosis, arterias endurecidas por depósito de grasa. Esto nos da la complicación de llevarnos a desarrollar hipertensión arterial sistémica. Posteriormente, si la presión no está controlada, a 5 años más desarrollarán diabetes, y si esa diabetes y esa hipertensión no están controladas, son 5 años más para desarrollar algún tipo de cáncer. Por eso en la actualidad la mayoría de personas entre los 40 y 45 años de edad tienen enfermedades cardiovasculares, pero sobre todo 1 de cada 2 personas tiene riesgo o tiene algún tipo de cáncer, 1 de cada 2. Entonces, si tenemos en cuenta la cantidad de personas que nos encontramos el día de hoy aquí, la mitad tendrían riesgo para desarrollo de algún tipo de cáncer si no se lleva a cabo estas indicaciones y el conocimiento preventivamente de cómo tratar el endotelio. ¿Qué hacer para no desarrollar enfermedad cardiovascular?
Si tenemos en cuenta que el mayor riesgo es desde el embarazo, ¿qué es lo que hay que cuidar primeramente? Pues el embarazo. En segundo lugar, ¿qué es lo que hay que cuidar? La alimentación de los niños. Esos niños que ven con esos pesos, olvídense de esa idea donde el bebé entre más gordo, más sano. Eso ya pasó a la historia. Eso es de personas que no tuvieron lamentablemente una educación adecuada, sobre todo en cuanto a la alimentación. Entonces, si dejamos a estos niños así, a los 30 años de edad, cáncer, y a los 40 años de edad ya no van a estar en este mundo. ¿Cómo orientar? Esta es una de las cosas más complicadas porque están los papás y me toca mucho en la consulta y luego es que mi hijo no come verduras, es que no come frutas, es que no hace ejercicio, pero resulta que quieren que el hijo haga ejercicio, quieren que el hijo coma sanamente y vean cómo están los papás. Entonces, el hijo va a aprender lo que el papá le va a enseñar en casa. Este tipo de enfermedades dependen el 70% de la alimentación y eso depende de ustedes, esto no depende del médico. El médico va a venir a tratar complicaciones cuando ya haya las enfermedades. Pero si ustedes preventivamente hacen lo que deben de hacer, no tendrían por qué llegar a desarrollar enfermedades crónico-degenerativas. Prevención en los niños, alimentación, actividad física, dormir, descansar, controlar el estrés, que hoy en día me tocan niños estresadísimos en el consultorio y digo, bueno, o adolescentes, y luego les pregunto, sobre todo a los adolescentes, ¿estás pagando casa? No. ¿Estás casado? No. ¿Tienes hijos? No. ¿Pagas carro? No. ¿Pagas renta? No. Entonces, ¿dónde está el estrés? ¿De qué se preocupan? ¿Qué es lo que los está llevando a desarrollar este tipo de enfermedades? Pues bueno, el estilo de vida que llevamos, que es muy importante. Prevención en los niños, muy importante, de las mejores actividades que pueden realizar, artes marciales y natación. Es de lo más recomendable en estas edades para poder ayudar a regenerar su endotelio acompañado de una buena alimentación. Adolescentes es lo mismo, el cuerpo funciona igual en las mismas condiciones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Comer sanamente, tomar un agua de calidad, dormir y descansar. ¿Cómo se controla el estrés? Haciendo deporte. El cuerpo humano está hecho para caminar de 9 a 11 kilómetros diarios. ¿Quién los camina? Felicidades, como 3, 4 personas entre todos los que estamos aquí. Entonces, estas personas tienen una gran garantía de que su endotelio lo van a mantener funcional durante mucho tiempo. Por lo tanto, mucho menos riesgo de enfermedades crónico-degenerativas. Prevención en los adultos. Todas las personas a partir de los 18 años de edad deben de realizarse un estudio general por año para valorar cómo está su sistema circulatorio. Y no es algo complicado, hay que hacer un examen general, ni siquiera es algo costoso, pero a veces es tan sencillo que hasta eso nos da flojera hacer. Les voy a hablar aquí un poquito, es un resumen de uno de los estudios que hicimos, cómo se llegó a saber que en realidad la hipertensión y la diabetes no se da en los adultos como todo mundo piensa. La hipertensión y la diabetes se empieza a desarrollar a los 5 años de edad y el 70% de riesgo es por la alimentación que llevan. Entonces esto no es del médico, esto es de ustedes, está en sus familias, está en sus manos poder mejorar el tipo de alimentación y evitar las complicaciones. Nos dimos a la tarea de investigar, yo pertenecía al Grupo de Investigación Nacional de México en esta época y nosotros hacíamos este tipo de estudios en personas adultas. Entonces encontramos que en los adultos ya las enfermedades eran por complicación y ya eran por gravedad. Nos fuimos a hacer los estudios en personas más jóvenes y ya había grandes daños. Nos fuimos a hacer los estudios en adolescentes y ya había daño. Entonces dijimos, pues ¿dónde empieza esto? En la niñez. Y nos fuimos a hacer un estudio en niños, estudiamos niños desde los 2 años de edad hasta los 16 años, un estudio verdaderamente exhaustivo que nos llevó 5 años integrarlo y trabajar 5 años constante para las áreas de medicina interna nacionales y poder llegar a determinar dónde empezaba el daño y dónde iniciaban las complicaciones. Este estudio lo iniciamos en el 2007 en la investigación nacional para el Colegio de Medicina Interna.
fue donde empezamos a ver, donde se realizó Clínica Médica Universitaria de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, Dr. Ignacio Chávez, en Morelia, Michoacán. Los niños que se estudiaron fueron varios grupos. Hubo niños de internados donde se les regulaba el alimento perfectamente bien, con horarios, una dieta muy sana, y grupos de niños que vivían en casa, que salían, que podían tener acceso a comer todo lo que quisieran, comida chatarra, golosinas, dulces. Y fue un grupo de niñas, un grupo de niños. En estos son de niños que están en internados y que llevan su alimentación perfectamente controlada y su actividad física perfectamente controlada. ¿Cuál fue el método que utilizamos? Se realizó mediciones de la arteria humeral con ultrasonido Doppler de alta resolución antes y después de estimular mecánicamente la acción del endotelio. Ahorita vamos a ver cómo se realizó. Se hacen mediciones antropométricas y se recaban antecedentes personales y familiares de factores de riesgo cardiovascular. Se registra el patrón alimentario, que es muy importante. Aquí vemos algunas fotografías. Bueno, por si hay médicos, para que sepan, el estudio fue descriptivo, prospectivo, transversal. ¿Qué fue lo que se midió? Función endotelial, cómo funcionaban las arterias de estos niños desde esas edades, el peso, la talla, índice de masa corporal, perímetro de cintura, presión arterial y perfil alimentario. En la imagen de aquel lado podemos observar el niño que está ahí. En ese entonces tenía 12 años, me parece, la niña de este lado 9 años, el niño de este lado 7, entonces niños bastante crecidos, pero no precisamente porque estuviesen nutridos. En las variables, pues el perfil alimentario, los menús que se sirven por semana, por día, con los horarios. En el procedimiento se utilizan aparatos certificados por Organización Mundial de Salud y por Organización Internacional de Cardiología. ¿Cómo se puede hacer la medición del ultrasonido? Este es un estudio que no se hace en cualquier lado. ¿Por qué? Porque no es un estudio que surgió como muchos otros desde hace mucho tiempo. Nosotros dentro de la investigación fuimos aplicándolo. Primero que nada se mide la presión, se toman 2 presiones arteriales seguidas y hasta que no nos dé un diferencial de 4 milímetros entre una y otra presión, a esa presión se le aumentan 60 milímetros, que es una constante. Cuando tenemos esa constante, sabemos que a esa presión vamos a tener que ocluir la arteria humeral. La arteria humeral funciona como las arterias cardíacas y la arteria carotidia funciona como las arterias cerebrales. Entonces estuvieron haciendo ultrasonidos en esas 2 arterias para ver las mediciones en los niños antes de realizar el estudio, después de realizar el estudio y ver qué capacidad de dilatación tenía la arteria para saber los riesgos y en cuánto tiempo ellos podían desarrollar enfermedades crónico-degenerativas y de esta forma poder tratarlas y evitar que las desarrollaran. Entonces se mide el diámetro de arteria carotidia que tenemos en cuello a 1 centímetro de su bifurcación y diámetro de arteria humeral preestímulo, que es donde se encuentra el transductor del ultrasonido. Una vez que tenemos la medición, se ocluye la arteria durante 5 minutos, que para empezar pues era una profecía, porque lograr que un niño de 2 años, de 3, estuviera quieto 5 minutos, no se imaginan en la que nos metimos, pero finalmente pues lo llevamos a cabo. Entonces, una vez que se ocluye la arteria durante 5 minutos a un nivel de 60 milímetros de mercurio por arriba de la presión que estaba manejando el niño, se deja ese tiempo. Posteriormente, después de los 5 minutos, hay que retirar el brazalete y vemos aquí en la imagen, generalmente hay inflamación de la extremidad porque estamos causando isquemia, estamos evitando que pase la circulación. Una vez que se quita el brazalete, la arteria abre a una gran velocidad y el flujo sanguíneo pasa a una velocidad muy alta. Y es cuando se toma la segunda medición de la arteria. Entonces se procede de inmediato a tomar valoración de la vasodilatación, cuánto abrió la arteria para ver cuánto está funcionando, al hiperflujo. Posteriormente tienen que estar acostados 12 minutos en total, que ya se imaginarán para tener un niño 12 minutos en estas condiciones, y se toma la presión a los 2 minutos, a los 5 minutos y a los 7 minutos. Entonces fuimos haciendo las valoraciones paulatinas de la dilatación de las arterias, y esto fue lo que nos dio los riesgos.
En la imagen primera tenemos arteria braquial, es la que está en el brazo precisamente. El basal significa que se toma el estudio antes de presionar la arteria durante los 5 minutos y después de 1 minuto de haber liberado, cuando se quita el brazalete y sale grande flujo por la arteria y hay vasodilatación. Entonces se toman las medidas, en la primera, antes del estímulo 2.5 milímetros, después del estímulo 2.6, prácticamente no hubo nada de vasodilatación. Y esto fue en niños que tuvieron riesgos en antecedentes de familia con enfermedades. En la segunda 2.5, en la tercera 2.8 milímetros, aquí hubo un poquito más, pero fue muy poco. En esta imagen vemos 0.27 centímetros, a los 5 minutos 0.30 y a los 12.35, entonces la vasodilatación fue más grande. Cuando las arterias alcanzan estos niveles, estamos hablando de una arteria sana. En este estudio tenemos antes del estudio 0.28 y después del estudio 0.37, casi aumentó 10 milímetros. Esas son arterias que tienen una muy buena vasodilatación. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que son niños que están nutridos, que se ejercitan, que no tienen riesgos. Dentro de los valores que encontramos, en color rosa se encuentran las niñas. Este fue un estudio en 100 niños. De hecho, fueron muchos más, pero fueron los que pudieron entrar para el protocolo que se requería. En las niñas, en preestímulo, a medir la vasodilatación de la arteria, tenemos 2.36, que fue lo que nos reportó en su estudio, y posestímulo, después de haber hecho la oclusión de la arteria, tenemos que los niveles subieron considerablemente, 2.68. En niños, antes de realizar la oclusión, 2.33 y después 2.73. ¿Qué encontramos en estos dos grupos? Que en la infancia los niños generalmente tienen una mejor vasodilatación y sus arterias trabajan en condiciones mejores que en las niñas. En esta gráfica de las conclusiones del estudio, tenemos que el que está en color azul son los que salieron bien o estuvieron bien. Los de color rosa son los que están mal. Entonces, niños con sobrepeso, de toda la población que hicimos el estudio, 83 niños de 100 tenían sobrepeso, y estamos hablando niños desde los 2 años de edad. Niños que tenían ya riesgo para hipertensión arterial sistémica, 85 de los que tenían hipertensión en padres, que los padres tenían hipertensión, aquí 65 niños de 36 tuvieron riesgo. Enfermedades cerebrovasculares, donde en la familia hay antecedentes de infartos, de trombosis, de derrames. Los hijos de esos papás, 83 niños fueron los que salieron con riesgo, 83 de 100. Diabetes, donde hay diabetes en la familia como antecedente, 29 niños de 100 tienen riesgo para desarrollo de diabetes, pero de lo más impresionante, diabetes gestacional. Todas las mujeres que exceden el peso y que durante el embarazo tuvieron un nivel de glucemia alto o que desarrollaron diabetes, el 96% de niños tenían el riesgo para desarrollar diabetes en los 20 primeros años de vida. Padres que fuman, la mamá que fuma y que de repente dicen, es que en el embarazo dejé de fumar. ¿Eso qué importa? Ella ya tiene destruido el endotelio y desde ahí genéticamente le está condicionando a su hijo un gen que no va a ser positivo para su salud. Entonces, en las mujeres que fuman, 66 niños de 100 de las que fumaron salieron con riesgo positivo, y los papás, esto sí fue un hallazgo increíble, porque uno puede decir, bueno, la mamá como lleva el embarazo, tiene al bebé dentro de su cuerpo, es lógico que el niño pueda tener algún riesgo, pero cuando los papás fuman, genéticamente les confieren también ya un gen donde el niño va a tener un alto riesgo para desarrollo de estas enfermedades, sobre todo diabetes e hipertensión. Tenemos aquí el 70% de los niños, 70.6, salieron dentro de lo normal, pero generalmente fueron los niños que estaban en los internados, que llevaban una alimentación muy regulada, que tenían sus horarios cuidados, que dormían, que descansaban, que hacían deporte, y el 34% fue en la población de niños que comían de todo, que comían golosinas, que no cuidaban su alimentación, que tenían obesidad y sobrepeso. Entonces, pues aquí tenemos las estadísticas, no mienten. ¿Cuál fue el resultado de la función del endotelio?
Los que tuvieron mayor riesgo metabólico, disfunción mayor, niñas a partir de la menstruación. La mujer, lamentablemente, con la menstruación va destruyendo sistema circulatorio cada mes por los niveles hormonales. Cada mes van destruyendo sistema circulatorio. Entonces, si aparte no cuidan la alimentación, aparte no cuidan el peso, todo esto va a ir influyendo poco a poco, pero lo peor de todo son los embarazos. Una mujer por cada embarazo pierde 20 años de vida en la actualidad. Entonces, hagan cuentas cuántos hijos tienen para que sepan los riesgos que tienen. Entonces, pues por mucho, las mujeres siempre van a tener un riesgo mayor. La menstruación los pone mucho en desventaja, pero después los embarazos es como la complicación mayor. Riesgo metabólico y de disfunción menor. ¿A qué niños les funcionaron muy bien sus arterias y se encontraban en buenas condiciones? Niñas antes de la menstruación, hijos de padres sanos que llevaban una buena alimentación, niños activos físicamente, niños con menos problemas afectivos y estrés, y niños donde no hay padres con antecedentes cardiometabólicos ni enfermedades cardiovasculares. Aquí está la publicación, si a alguien le interesa o lo quieren buscar, en la página del internet. Está el estudio durante los 4 años consecutivos que se llevó a cabo y los reportes, porque es un estudio muy vasto, nada más que aquí por tiempo tenemos que resumir completamente. Enfermedades, endotelio y sistema inmunológico. ¿Por qué es importante saber esto? Del endotelio dependen todas las enfermedades crónico-degenerativas más graves que existen, todas, y el 70% depende de la alimentación, y son enfermedades que dependen directamente de los papás, no del médico. Volvemos a lo mismo, el médico solamente va a tratar de curar ya complicaciones cuando ya están dadas. Entonces, dentro de estas enfermedades cardiovasculares de metabolismo, todas son crónico-degenerativas. ¿Por qué se llevan a cabo este tipo de enfermedades y cómo funciona el endotelio? El endotelio funciona a través de un conector, es como un codificador que lo vemos en esta parte, y se llama gap junction. Entonces, cuando tienen esta codificación, una célula pasa la información a la otra y esa célula pasa la información a la otra, que es la forma generalmente en cómo se llevan a cabo los cánceres. Entonces, si una célula está mal o está dañada, esa va a ir pasando esa información poco a poco, una información no adecuada, y esas enfermedades van a ir siendo más recurrentes cada vez. ¿De qué dependen estas enfermedades directamente? Las metástasis, todos los cánceres y tumoraciones, todos dependen de vasos sanguíneos. ¿Por qué en un principio los cánceres se pueden tratar más fácilmente si se identifican a tiempo? Porque dependen de vasos sanguíneos pequeños. Los primeros vasos que se dañan son vasos pequeños. Una vez que la enfermedad ya es grande y que el tumor va vascularizando más, es mucho más difícil poderlo controlar y poderlo curar. Sin embargo, aquí les recomiendo William Li, podemos comer para que mueran las células de cáncer. Otra de las enfermedades graves y complicadas que hay, síndrome de antifosfolípidos, de las más mortales. Estas enfermedades tenemos en la actualidad que se empiezan a desarrollar desde los 5 años de edad, pero como no dan muchos síntomas, la mayoría de las personas no lo saben, lo desconocen, y generalmente se da en mujeres. Es muy raro que estas enfermedades se den en hombres. Empiezan mucho con dolor de cabeza, cefalea, y como son niños, luego es de que duérmete, que te doy una aspirina, que tómate un paracetamol, y empiezan los problemas porque desde la medicación avanza grandemente este padecimiento. Tiende a veces a remitir, después en la adolescencia empieza nuevamente con dolores de cabeza, a veces empiezan con tics o movimientos raros, que es cuando acuden los que medianamente se preocupan al médico, y si no, esto destaca en los embarazos, pero son problemas verdaderamente graves y son en metabolismo de lipoproteínas, las grasas. Entonces, a medida que estas pacientes en los embarazos suben más de peso, su problema de coagulación es mucho más grave todavía. Y si desde la edad, desde la infancia cuidamos esto se puede evitar mucho llegar a desarrollar. Está asociado al síndrome de HELLP. En el síndrome de HELLP tenemos que primeramente es un síndrome que se encuentra dentro del grupo de las microangiopatías, enfermedades donde se dañan vasos pequeños, pero conforme avanzan van afectando la circulación y el sistema de coagulación.
Inicialmente empieza con algo que se llama preeclampsia, son presiones altas. Posteriormente, si se agrega una crisis convulsiva, entran a la segunda etapa, que es la eclampsia, y si se complican, síndrome de HELP. Este síndrome es uno de los altamente mortales en las mujeres embarazadas. A mí me tocó verlo mucho en el Hospital General de Durango. La mayoría de pacientes mueren, no hay mucho que hacerles. Generalmente se dañan directamente riñones y todo sistema circulatorio. Otra de las asociadas directas, lupus eritematoso sistémico. Todas estas enfermedades pueden cursar acompañadas o pueden cursar independientes. Una enfermedad que también tenemos, inflamación crónica, autoinmune. Todas estas enfermedades llamadas autoinmunes dependen directamente del endotelio. Si el endotelio está tratado, obviamente no van a tener riesgos de llegar a desarrollar esto. Y la psoriasis, que es otra de las enfermedades que quieren tratar con una pomada externa, cuando el problema finalmente está dentro del sistema circulatorio. Sarcoma de Kaposi, que se da más comúnmente en hombres, sobre todo homosexuales, y este es de los que atacan directamente vasos linfáticos. Y pues ya casi para concluir, enfermedades cardiovasculares, que ya ustedes las conocen prácticamente todas, hipertensión arterial sistémica, que destruye todo sistema circulatorio y todos los órganos porque todos están vascularizados. Los pies diabéticos, que son microangiopatías, ese tejido necesita oxígeno, necesita nutrientes. Problemas de artritis, artritis gotosa, los problemas de las insuficiencias circulatorias. En la clasificación, en la cepa 1, tenemos telangiectasias. Cuando hay esas arañitas, la arteria interna está tapada y no está funcionando. En la etapa 2, esas arterias completamente destruidas, están tapadas. Edema de tobillo, sobre todo el miembro inferior, la arteria interna está tapada, hay que destapar, y esos generalmente sí son procedimientos quirúrgicos. En la 4, que son manchas en tobillo, esa piel está muerta, es una piel ya cartonada por falta de circulación. En la clasificación CIRCO, cicatrización de úlceras. Si el endotelio no está funcional y los vasos no están nutridos y oxigenados, obviamente esas úlceras van a ser muy difíciles de que puedan cicatrizar. Termina en una úlcera activa que constantemente está supurando, no termina de cicatrizar, infectada, y puede terminar en una amputación del pie. Entonces, bueno, pues ya para terminar, en las conclusiones, ningún paciente debería de ir a consulta sin que se le evalúe el órgano endotelial. Para poder sacar los riesgos y poder saber en qué condiciones están, se tiene que hacer esta valoración, que lamentablemente no en cualquier lugar la saben hacer. En Morelia, Michoacán, solamente hay 2 lugares porque los internistas, después de haber hecho el estudio, tuvieron que ir con los médicos radiólogos a explicarles cómo se debe de realizar este estudio. Entonces, el mensaje que tenemos este día para ustedes, sobre todo para ti que eres mamá, o aunque no lo seas, si está en tus manos y puedes ayudar, ¿qué es lo que hay que hacer? Principalmente las que están en edad fértil todavía, por favor no suban esa cantidad de kilos, porque no solamente se van a morir ustedes, sino que van a matar a su hijo indirectamente y que después van a terminar con enfermedades muy graves y complicadas. En segundo lugar, a los niños se les debe mucho orientar a hacer deporte. Un niño, lo último que pueden hacer es tenerlo encerrado con un teléfono celular, la televisión prendida, con comida chatarra. Es lo último que por favor les voy a pedir que hagan. A un niño hay que estimularlo, hay que tratar de apoyarlo, de ayudarlo. Ustedes, que son las que tienen directamente el control sobre esto, que son las que educan, que son las responsables, que son las que llevan la comida al hogar, son las que les toca lidiar con esto, pero si no quieren después vivir dependientes de los médicos, yo les recomendaría ampliamente que sigan estas sencillas indicaciones. Y pues bueno, me despido con este bonito pensamiento que dice que la vida es un largo camino en la que somos alumnos y maestros. Algunas veces nos toca enseñar y muchas otras nos toca aprender. Entonces espero que el día de hoy se lleven este mensaje y pues que les sirva de mucho. Desde Morelia, Michoacán, muchísimas gracias. Doctora Vero, te agradecemos muchísimo tu participación. Gracias. Niken,